Bendiciones y bienvenidos mis amados hermanos, es un gusto saludarles por este medio. Vamos a ver hoy la serie de junio que es el fruto del Espíritu. Esta en la segunda parte, el cuidado del árbol. Así que vamos a iniciar viendo en Gálatas capítulo 5 versículo 22, dice más el fruto del Espíritu. Aquí hay algo importante de ver porque tradicionalmente, ¿verdad? Siempre hemos dicho los frutos, es decir, en plural, los frutos del Espíritu y decimos cuántos son, pero en realidad aquí el apóstol dice más el fruto, es decir, en singular, el fruto del Espíritu es el fruto. Por eso el tema de esta serie se llama el fruto del Espíritu y no los frutos del Espíritu. Pero se desarrolla en diferentes aspectos, áreas, es decir, es un proceso en el cual nosotros vamos a aprender y es un fruto que se va dando en nuestra vida por el Espíritu. Por eso dice más el fruto del Espíritu y cómo es decir, ¿qué es en lo que se desarrolla? Pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Otra de las cosas interesantes cuando vemos esta porción, no solamente este versículo, sino la porción entera que habla del fruto del Espíritu, pero también cuando habla de las obras, ahí sí es en plural, obras de la carne, y nosotros podemos ver que ahí no habla del fruto, no dice fruto de la carne, sino dice obras de la carne. ¿Por qué es interesante hacer esta diferencia? Pues porque el fruto del Espíritu es algo que se produce en nosotros, no enteramente por nosotros mismos, es decir, no individualmente o más bien decir independientemente, sino que se desarrolla por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre y nosotros entregamos esas áreas de nuestra vida para que Él trabaje, pues es como se va dando ese fruto del Espíritu que se manifiesta en lo que nosotros podemos leer aquí, amor, gozo, paz, paciencia. Sin embargo, en las obras de la carne, pues son obras que nosotros desarrollamos, son obras, es decir, por causa de la inclinación caída que nosotros tenemos y pues ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que produce, de lo cual estuvimos estudiando en la parte 1 de este tema. Todas las cosas que se desarrollan en la vida de uno por obrar por esa mala inclinación, es decir, esa parte caída de nosotros que nos lleva a actuar de una forma equivocada. Pero cuando nosotros permitimos, es decir, no por nuestro esfuerzo, sino dependiendo del Espíritu Santo de Dios, podemos ver ese fruto de Él en nuestra vida manifestado. Ahora, esto también es importante saber de que hay un cuidado para esto, así como todas las plantas que existen, los árboles, el desarrollo, el crecimiento de un árbol o de una planta, pues tiene cuidados. Y cabe decir que cuando se usa aquí la palabra fruto, pues de alguna forma nos está haciendo ver, nos está haciendo analizar de que así como se da un fruto de un árbol, pues que es un proceso y también nosotros al dar ese fruto del Espíritu, pues nosotros tenemos que cuidar ciertas cosas para que nosotros se pueda manifestar ese fruto del Espíritu. Porque en muchas ocasiones estos frutos, ¿verdad? O este fruto, perdón, no se ve en nosotros.
estas características no se han manifestado en nuestra vida, es decir, como lo es el amor, como lo es el gozo, como es la paciencia, como es la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, es decir, son cosas que se deben de ir trabajando en nuestra vida para que en realidad sea lo que esté sobre todo lo demás en nuestra vida. Es decir, que estemos llenos de amor y que sea el amor el que se vea, que tengamos gozo en nuestra vida y habrá momentos en nuestra vida pues que haya tal vez lo opuesto y lo opuesto pues es porque en realidad nosotros a través de las obras de la carne, de las cosas que desarrollamos en la carne, pues de alguna forma manifiestan lo contrario de esto. Entonces nosotros tenemos que tener un cuidado y por eso es que se llama el tema, ¿verdad? De esta parte 2, el cuidado del árbol. ¿Qué necesita ese árbol en cuidado para que se pueda manifestar ese fruto importante que nosotros tenemos que ver o que queremos ver en nuestra vida? Y entonces vamos a ir a Lucas capítulo 13 versículo 6 donde nosotros encontramos una parábola que nos refleja algunas cosas interesantes de ver, de analizar, de estudiar para poder nosotros poner en práctica o en obra. Y dice la escritura de la siguiente manera, dijo también esta parábola, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ok, entonces primeramente nosotros vemos una higuera, es decir, un hombre que planta una higuera en su viña. Y nosotros podríamos pensar, bueno, ¿por qué plantó una higuera en la viña? Es decir, que si nosotros estudiáramos un poquito acerca de las características, por ejemplo, de la vid, del tipo de suelo que necesita, de los cuidados que necesita, la viña es una enramada, podemos decir, o una planta pues que requiere de muchos cuidados, requiere de muchas cosas para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder dar ese fruto. Sin embargo, de la higuera se dice que es un árbol muy fuerte, que incluso puede soportar climas extremos y que se puede dar silvestre, es decir, que no se requiere de mucho cuidado de alguien que esté atendiendo tanto la higuera. Y aquí cabe la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué se planta? Es decir, ¿por qué este hombre pone esa higuera en su viña? Y aquí podemos aplicarlo de una forma distinta tal vez a la que hemos escuchado en muchas otras ocasiones, y es de que es algo distinto a lo demás, algo que es diferente a lo demás. Es decir, era la única higuera, pero todo lo demás que le rodeaba era viña. Y te quiero decir algo, mi amado hermano y hermana. Dios nos puso en un lugar para ser diferentes, para dar un fruto diferente a lo demás que nos está rodeando, porque estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y déjeme decirle algo, también hay diferentes adversidades, es decir, que aún todo lo que nos rodea de alguna forma, no permite en cierto aspecto, pues que nos desarrollemos plenamente y que demos el fruto, porque obviamente todo lo que nos rodea está dando un fruto. Y en ocasiones como seres humanos tendemos a dar el mismo fruto que está dando todos los demás, es decir, me refiero a las personas que no conocen a Cristo, de tal forma que podemos ver todas las actitudes, los comportamientos, los patrones de pensamiento, las modas, todas las cosas de los que nos rodean y
pareciera ser en ocasiones que estamos dando el mismo fruto de ellos o haciendo las mismas obras que ellos, pero por eso aquí dice que plantó una higuera en la viña, es decir, que era diferente de lo demás, que iba a dar un fruto distinto a lo demás. Pero aquí el problema fue que vino a buscar fruto y no lo halló. Y esto es algo interesante porque no es fácil dar un fruto distinto a todo el demás fruto que se está dando. Y para nosotros, como personas que vemos en nuestra sociedad lo que está pasando en nuestra comunidad, pues tal vez se nos haga fácil. ¿Por qué ser diferente? Mejor me voy con todos los demás. Es decir, voy a comportarme de la misma forma, voy a hablar de la misma forma, voy a pensar de la misma forma, voy a dar las mismas obras y el mismo fruto que todos los demás. Pero aquí, hermano, nos declara esta parábola que fue un árbol distinto, una higuera y no lo demás, como lo demás, es decir, como una viña. Ahora, le vuelvo a repetir, no es fácil dar un fruto diferente. ¿Por qué? Porque todos te van a observar, porque todos van a decir, ah, mira, este es diferente, ah, mira, esto, lo otro. Es decir, de alguna forma, incluso rechazando o menospreciando lo que tú puedas hacer. Y así es en el mundo. En el mundo puede haber personas que incluso estén haciendo algo negativo y te inviten a hacerlo también, y al tú decir que no quieres participar de ello, pues te rechacen, te menosprecien, te digan cosas desagradables simplemente porque no quieres hacer las obras o dar el mismo fruto que ellos están dando. Y te quiero decir, mi amado hermano y hermana, que Dios nos puso en medio de esta tierra, pero para dar un fruto diferente, para estar en un crecimiento diferente. Ahora, lo que a mí me llama la atención acerca de la higuera es, estudiando un poquito del comportamiento, de las características del cuidado, tanto de la viña como de la higuera, pues le decía, la viña es muy delicada y requiere de muchos cuidados para poder desarrollarse y dar ese fruto que el viñador está esperando, pero la higuera pareciera ser que es silvestre, es decir, es aguantadora la higuera. ¿Y qué me enseña esto? Pues que Dios, hermano, te dio la capacidad para poder contrarrestar las dificultades que vengan a tu vida, para que tú puedas contrarrestar los climas extremos, es decir, las adversidades, las dificultades, las críticas, las murmuraciones, los rechazos, los menosprecios, porque Dios te colocó en ese lugar para hacer luz. Dios te colocó en ese lugar para poder dar un fruto que los demás no pueden dar. Porque en este caso preciso, aunque la viña quisiera dar el fruto que la higuera da, pues es imposible. Por eso la higuera plantada ahí donde estaba la viña, pues iba a producir un fruto distinto, diferente a todo lo demás que le rodea. Así que Dios, hermano, nos llamó a nosotros y nos colocó en un lugar, pues donde parece ser que los demás están dando un fruto como todos los demás, ¿verdad? Pero nosotros fuimos llamados a dar un fruto diferente, a tener obras diferentes, no obras de la carne, sino cosas que nosotros hacemos en Dios para la gloria de su nombre. Pero vamos a continuar y ver otras cosas interesantes de esto. Ahora, Lucas 13:7 dice, y dijo al viñador, es decir, que el hombre que plantó, ese hombre que plantó esa higuera, le dijo al viñador. Y aquí, hermano, hay algo también interesante de notar. Fíjese que este hombre o este trabajador es un viñador. ¿Qué quiere decir viñador? Pues que se especifica trabajando o se
especializa trabajando en la viña. Por eso se llama viñador. Ahora, ¿cómo, hermano, el hombre que planta, verdad? Ve al viñador y le dice esto de que no encuentra fruto, pero el viñador se supone que se especializa en trabajar con la viña y no con la higuera. ¿Cómo es que él va a trabajar con la higuera? De esta forma, pues nosotros vemos que el viñador pues se especializa en trabajar en la viña, ¿verdad? Y tal vez el viñador pudo decir, Señor, pero yo trabajo sobre este otro tipo de plantas, de este otro tipo de árboles, de este otro tipo, pero no la higuera. Y dice que le dijo, ¿verdad? De aquí a que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y le dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Pero ¿sabe algo, hermano? Qué terrible cuando nosotros, como higuera, si así lo podemos aplicar, ¿verdad? Todo lo que nos rodea, tal vez nosotros queremos dar un fruto igual, un fruto similar a todo lo demás, a todo lo que está a nuestro alrededor, a todo lo que nos rodea, viendo toda la influencia que hay a nuestro alrededor y tal vez la higuera, no sé, déjeme pensar, que la higuera que viendo el fruto que se está dando alrededor, quiere dar el mismo fruto, pero no fue llamada a dar ese fruto, no fue llamada y por eso cuando buscan fruto no encuentran porque no es el fruto que debe de dar. Es decir, que cuando dice aquí vino a buscar fruto, es decir, el fruto que le corresponde, el fruto que debe de dar, porque nosotros como seres humanos puede ser que sí estemos dando algún tipo de fruto, algún tipo de obras, pero no es el fruto ni son las obras que nos corresponde, no es aquello que Dios espera que demos, porque simplemente por estar viendo todo lo que los demás hacen, toda la forma de vida que los demás viven, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hacer las cosas, pues las hacemos similar a ellos. Muchas veces tenemos comportamientos que hemos aprendido, por ejemplo, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, cosas que se han venido, es decir, enseñanzas, formas de pensar, formas de hacer las cosas conforme se nos ha enseñado. Y no le estoy diciendo que sea algo negativo o algo malo, porque hay mucha buena enseñanza que se ha dado de generación en generación. Pero aquí, hermano, en Cristo, aquí, hermano, en la obra de Dios, nosotros tenemos que analizar, pedirle al Espíritu Santo cuáles son las cosas que yo debo de continuar haciendo en mi vida y para bendición de mis hijos, de mis generaciones, y cuáles son las cosas que yo ya no debo de hacer, cuáles son las cosas que yo ya no debo de vivir, cuáles son las cosas que yo no debo de seguir en mi forma de ser como todos los demás, porque puede ser que nuestras familias o nuestros padres o nuestros ancestros hayan hecho prácticas que no van conforme a la voluntad de Dios. Y aquí, hermano, es de valientes, ¿verdad? De poderle, por eso me llamaba la atención cuando leí acerca de la higuera, que es muy fuerte, es decir, a los climas es muy fuerte, es decir, no necesita de tanto cuidado, y es interesante ver esto porque Dios nos dio esa fuerza para no ser igual a los demás, esa fuerza para poder, hermano amado, ser diferente, ser distinto, dar un fruto distinto que los demás dan.
porque Dios nos dio esa capacidad. Nunca te menosprecies, hermano, nunca pienses que no tienes esa capacidad, porque Dios te dio esa capacidad, mi hermano, de ser diferente de los demás, de ser distinto de los demás. ¿Y esto por qué? Porque en ti se puede manifestar el fruto del Espíritu, el fruto que solo viene del Espíritu, pero obviamente que si nuestra interacción, si nuestra forma de enlazarnos es con la carne y no con el Espíritu, pues obviamente esas obras son las que se van a manifestar en nuestra vida. Pero si nosotros estamos en comunión con el Espíritu Santo, si nosotros hablamos con el Espíritu Santo, si dejamos que Él nos dé el consejo, nos consuele, nos ayude, nos guíe, nos ministre, entonces podemos dar un fruto distinto a lo que se da alrededor de nosotros. Entonces vamos a continuar un poquito más y ver, hermano, que dice en el versículo 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces, fíjese, los cuidados del árbol. Es decir, nosotros no vamos a dar un fruto, hermano, o un árbol, por ejemplo, que tengamos, o una planta, ¿verdad?, que tengamos nosotros en nuestra casa, no es solamente plantarla, no es solamente tenerla ahí, se requieren de cuidados, se requiere, por ejemplo, de temperatura, se requiere, hermano, de sol, de diferentes cosas que se requieren para que tenga un crecimiento y un desarrollo en su vida, el árbol, la planta. Se necesitan cuidados especiales para cada una. Sabemos que cada planta es diferente, sabemos que cada árbol es diferente y que según, ¿verdad? Sus características, pues se requiere de ser plantado en cierto lugar, se requiere de ciertas podas, se requiere de cierto abono, se requiere de tanta agua, es decir, necesita diferentes cosas para su crecimiento y para dar, hermano amado, el fruto que tiene que dar. Pero ahora fíjese cómo el viñador le dice, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y aquí me surge una pregunta, hermano. Aquí me surge una pregunta. ¿En verdad nosotros estamos permitiendo que el Espíritu Santo cabe alrededor de nosotros y nos abone? En realidad nosotros estamos permitiendo, ¿por qué le dice deja que yo cabe alrededor y la abone? ¿No será que no lo había hecho, que no lo había desarrollado en el pasado, que no se había hecho antes? ¿Y por qué no se había hecho? Podemos nosotros decir, bueno, pero es una higuera, pues no decide la higuera. El viñador lo pudo haber hecho sin que la higuera quisiera o no quisiera, pero aquí lo interesante es aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a nosotros. En realidad, nosotros hemos dejado que el Señor trabaje en nuestra vida, que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Y usted puede decir, no, pastor, pues que trabaje, yo no lo detengo, que trabaje el Señor. Si Él quiere trabajar, que trabaje en mí. Pero qué importante es nosotros, cuando nosotros vemos el contexto, hermano, de esta cita, cuando nosotros vemos lo anterior a esta parábola y lo que sigue, nos damos cuenta que el Señor está hablando, ¿verdad? En otras parábolas, está hablando del arrepentimiento y también está hablando de gente que está atada por el enemigo, de tal forma que nos enseña en el contexto de esta parábola, pues de que hay cosas importantes de nosotros hacer
para que el Espíritu cabe alrededor de nosotros y que nos abone. Y una de ellas es arrepentimiento. No puede haber cambio, hermano, si no hay un arrepentimiento, una decisión, hermano, primeramente de reconocer. Para poder arrepentirse hay que reconocer. Una vez que uno reconoce, se arrepiente. Y una vez que uno se arrepiente, empieza un proceso de cambio en nuestra vida. Pero necesitamos eso para que el Señor cabe. Ahora, cuando se cava alrededor, hermano, de ella, pues representa que estamos haciendo una distinción. Se hace una distinción, es decir, yo no soy parte de los demás, no soy parte de los de afuera, no soy parte de los que están en el sentido caído, soy un hijo de Dios, es decir, tener esa identidad. No estoy diciendo, hermano, que no vas a tener ningún tipo de relación con esas personas, que no te vas a relacionar con esas personas, sino que simplemente en tu persona permites que el Señor trabaje en ti, porque obviamente hay mucha gente con la que te vas a relacionar, pero que no dejan que el Señor obre, que aún ni han reconocido, ni se han arrepentido, ni han aceptado el regalo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y no lo han reconocido a Él como su Señor y su Salvador. Y no te estoy diciendo ya no te juntes con ellos, ya no, para nada es eso, sino más bien que al tú relacionarte con toda esa gente, ellos vean en ti un fruto diferente, que ellos vean en ti algo distinto y el día que te pregunten, oye, ¿por qué en esto tú eres diferente? ¿Por qué tú tomas estas decisiones? ¿Por qué tú hablas de esta forma? Tú les puedes testificar por el fruto que están viendo en ti, que en realidad es un fruto del Espíritu que están viendo en tu vida. Pero es cuando tú dejas que cabe alrededor, es decir, cuando haces la distinción, no soy de los mismos. El Señor Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, que los saques del mundo, pero le dijo, guárdalos del mal. Y dijo el Señor, están aquí, pero no son de aquí, están en el mundo, pero no son del mundo. Y fuimos llamados a dar un fruto diferente. Ahora, este es el cuidado del árbol. Así se llama el tema, el cuidado de los árboles, ¿verdad? Porque necesitamos entender que un árbol solito, sin agua, sin nutrientes, si no se le cava alrededor para cuidarle, si no se le abona, si no se le poda, pues no va a poder desarrollarse de la mejor forma. Y por eso, hermano, nosotros no solamente seguir la vida, sino tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu, no es el fruto de nosotros, no es el fruto, hermano, de otra cosa, es el fruto del Espíritu. Y si nosotros queremos dar ese fruto del Espíritu, pues la única forma es tener los cuidados, y esos cuidados se van a desarrollar en el momento que nosotros entreguemos nuestra vida y tengamos esa comunión para que cabe alrededor, es decir, hacer una diferencia entre los demás y abonar, es decir, darnos lo que necesitamos en nuestro ser interior para ser diferentes, para crecer, para avanzar, para desarrollarnos. Y algo interesante que yo veía acerca de la viña, perdón, de la higuera, estudiando con las personas que hacen ese tipo de trabajo, pues que requiere de una poda seguida para que pueda dar ese fruto mucho mejor, que pueda desarrollar. Sí lo va a dar ese fruto, pero si incluso se hace una poda, comentan ahí los especialistas, pues que da un fruto mucho mejor, es decir, en el cuidado y la poda. Y eso es algo, hermano, que a nosotros muchas veces no nos gusta. No nos gusta cuando nos podan, no nos gusta cuando sentimos ese dolor,
No nos gusta cuando hay cosas, adversidades, situaciones difíciles por las cosas que nos rodean, pero sabe, es algo necesario para dar ese fruto. Es algo necesario para avanzar. Es algo necesario para desarrollarnos de la mejor forma y que Dios se glorifique por el fruto que estamos dando, porque dice la Escritura, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Dios sea con ustedes.